Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos al ejercicio número 2, sucesiones aritméticas. Identificar los tres primeros términos y la diferencia en las siguientes sucesiones aritméticas. Entonces, en el ejercicio número 1 hicimos una breve presentación. Y acá en este siguiente ya vamos a empezar con los ejercicios más formales, ¿sí? Entonces, el primero nos dice, identificar los tres primeros términos y la diferencia en las siguientes sucesiones aritméticas. Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos la 1, que nos dice 3, 7, 11, 15, 19, etcétera, etcétera, etcétera. Primer término, ¿cuál sería? El primer término, el segundo término sería 7. El segundo término y el tercer término, ¿no? Entonces, primer, segundo y tercer término son los tres primeros números de la sucesión, ¿no? Creo que está bastante claro. De ahora en más lo vamos a llamar A sub 1 al primer término, A sub 2 al segundo término y A sub 3 al tercer término. ¿Sí? Ahí está la idea. ¿Y qué más nos pregunta? Identificar los tres primeros términos y la diferencia en las siguientes sucesiones aritméticas. Acordemos que en sucesiones aritméticas, para pasar de un número a otro, vamos a sumar o a restar. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Qué pasa? De 3 a 7, después de 7 a 11, después de 11 a 15, después de 15 a 19. Fíjense, para pasar de 3 a 7 sumamos 4. De 7 a 11 sumamos 4. De 15 a 11, de 11 a 15 sumamos 4. De 15 a 19 sumamos 4. Por lo tanto, la diferencia en el primero es 4. Ahí está la idea, ¿sí? La diferencia, como pasando de un número a otro. Vamos con el siguiente. Creo que está bastante. Ya en el primero lo escribí todo. Ahora en el siguiente ponemos A sub 1 es igual a 10. A sub 2 es igual a 7. A sub 3 es igual a 4. Ahí está la idea, ¿sí? Los tres primeros términos. Y la diferencia, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo hacemos para pasar de 10 a 7? Bueno, y de 7 a 4, y de 4 a 1, y de 1 a menos 2. Fíjense que siempre restamos 3. ¿Sí? Entonces la diferencia en este caso es menos 3. El siguiente se lo dejo a ustedes. Y arranco con el punto B. Calcula la fórmula general del término general de las sucesiones aritméticas del ejercicio A. Entonces, acordémonos, como escribimos en el ejercicio número 1, que A sub K es igual a A sub 1 más K menos 1, todo esto por la diferencia. ¿Sí? Pero acá ya tenemos varios datos. A sub K va a ser cualquier número K que va a ser. Como vimos, K va a ser el lugar que ocupa. ¿Sí? Si queremos buscar A sub 2, A sub 3, K va a ser el lugar que ocupa en la sucesión. ¿Sí? Es igual. A sub 1 va a ser siempre A sub 1. En el caso de la primera, si este es del 1, ¿sí? En el caso de la primera, A sub 1, como vimos, es 3. Más K menos 1, depende del término que queremos buscar, por la diferencia que siempre va a ser 4. Entonces, el ejercicio está preguntando esto, ¿sí? Esta es la fórmula del término general del ejercicio número 1, ¿no? Ahí está la idea. A ver, ¿cómo hacemos el del 2? ¿Qué tenemos? En el 2 tenemos que A sub K es igual a A sub 1, que sabemos que va a ser 10, más K menos 1 por la diferencia, que la diferencia es menos 3. Entonces, todo esto por menos 3. Esta sería la fórmula del término general. Entonces, cada vez que nos pidan la fórmula del término general, es buscar A sub 1, la diferencia, y con eso podemos buscar cualquier número en la sucesión, ¿sí? Ahí está la idea. Entonces, como datos importantes, es buscar A sub 1, es buscar la diferencia, y con esto ya podemos empezar a trabajar. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Sí? Bueno, esto viene mucho del primer ejercicio, sacar las conclusiones, bajar un poquito a tierra. Bueno, espero que ya se entendido, ¿sí? Sigo con el C. En una sucesión aritmética, ya cambia de ejercicio, ¿no? En una sucesión aritmética cuyo primer término es 5 y cuya diferencia es 4. Calcular el decimotercer término. Entonces, ¿qué nos pide? Primer término es 5, entonces A sub 1
es igual a 5. La diferencia nos dice que es 4. Calcular el decimotercer término, entonces, que nos pide calcular a sub 13. Pero fíjense que el ejercicio nos viene bastante lindo, porque con a sub 1 y la diferencia, como dijimos en el ejercicio anterior, podemos calcular la fórmula del término general, que es a sub k es igual a sub 1 más a sub 1, que ya lo tenemos, entonces a sub 1 que es 5, más k menos 1 por la diferencia, que es 4. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula del término general de esta sucesión. ¿Sí? Fórmula término general. ¿Sí? FTG. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que buscar ahora a sub 13. O sea, tenemos que buscar cuál es el número que está en el decimotercer término. Entonces, ¿cómo nos queda? A sub 13 es igual a 5 más. ¿Cuánto vale k? 13, justamente, ¿no? Es lo que nos pide. 13 menos 1, todo esto por 4. Entonces, a sub 13 es igual a 5 más 13 menos 1 es 12 por 4. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Nos pide buscar el decimotercer término. ¿Cuánto vale k? 13. Bueno, ya teníamos la fórmula del término general. Con eso, a reemplazar y resolver. Entonces, ¿cómo nos queda? A sub 13 es igual a 12 por 4 es 48. 48 más 5 es 53. Entonces, en esta sucesión que arranca en 5, que la diferencia es 4, el decimotercer término es 53. ¿Sí? Ahí está la idea. Vamos con el D. En una sucesión aritmética de diferencia 6, el noveno término es 72. Calcular el valor del primer término. Calcular el valor del primer término. Entonces está pidiendo cuánto vale a sub 1. Pregunta. Pero nos da un par de datos. Nos dice que la diferencia es igual a 6 y que el noveno término, que sería a sub 9 entonces, es igual a 72. Varios datos. Entonces, acordémonos de nuestra formulita, ¿no? A sub k es igual a sub 1 más k menos 1 por la diferencia. Y en este caso podemos ir reemplazando. A ver, a sub 9, ¿sí? Que es el número que nosotros tenemos, es igual a sub 1, que es lo que queremos calcular, más k, que cuánto vale. 9, no, estamos reemplazando por él, que está en el noveno término, a sub 9, entonces 9 menos 1. Todo esto por la diferencia, que es 6. Pero nosotros sabemos cuánto vale a sub 9. Y justamente tenemos el dato que a sub 9 vale 72. Entonces, ¿cómo nos queda? 72 es igual a sub 1 más 9 menos 1, que es 8. 8 por 6 es 48. Ya hice toda la cuenta ahí. Este es 8 por 6. 8 por 6, 48. 48 que está sumando pasa restando. Me queda 72 menos 48 es igual a sub 1. 72 menos 48 es 24, si no me confundo. Le voy a hacer con la calculadora. 72 menos 48, 24. Entonces, 24 es igual a sub 1. Ahí está la idea. Fíjense, ahora no dan un término cualquiera, no dan una diferencia, tenemos que buscar a sub 1. Volvemos a usar exactamente la misma fórmula. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Entonces tenemos a sub 9. Acuérdense que K es el lugar que ocupa. Entonces ocupa el noveno puesto. Y a sub 9 teníamos por dato que vale 72. Entonces, pum, reemplazamos y ya nos queda una ecuación. Este es el D. Voy a hacer uno más y después por ahí así lo divido en dos videos. Vamos con el siguiente. Fíjense, fórmula y por ahora reemplazamos. Vamos con el E. En una sucesión aritmética cuyo primer término es 11 y cuya diferencia es 5, un término vale 61. ¿Qué lugar de la sucesión ocupa este término? En una sucesión aritmética cuyo primer término es 11 y cuya diferencia es 5, un término vale 61. ¿Qué lugar de la sucesión ocupa este término? Bueno, ¿qué tenemos? A sub 1 es igual a 11, diferencia es igual a 5, y una sub k, que no sabemos cuál es igual a 61. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué lugar ocupa este término? Bueno, nos está pidiendo cuánto vale k. ¿A sub cuánto? ¿En qué lugar está el 61? ¿Sí? ¿Qué lugar está el 61?
Bueno, aplicamos. Fórmula. ¿Cómo nos queda? A sub k es igual a sub 1 más k menos 1, todo esto por la diferencia. A sub k es 61. Esto es igual a sub 1, que es 11, más justamente lo que queremos averiguar es k. Entonces, ¿qué nos queda? K menos 1 por la diferencia, que es 5. ¿Se entiende o no? ¿Sí? A sub k hay un término que vale 61, pero el k no lo sabemos, que es justamente lo que queremos observar, en qué lugar está el 61. ¿Sí? Entonces, acuérdense, k es el lugar y a sub k es el número que ocupa ese lugar. ¿Sí? Entonces, acá como nos queda, bueno, ya nos queda una ecuación. ¿Se entendió cómo reemplazamos o no? ¿Sí? Espero que sí, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda? 61 menos 11 es igual a k menos 1, todo esto por 5. 61 menos 11 es 50. Esto es igual a k menos 1. Todo esto por 5. Sigo acá. El 5 está multiplicando, pasa dividiendo. 50 dividido 5 es igual a k menos 1. 50 dividido 5 es 10, es igual a k menos 1. El 1 que está restando pasa sumando. 10 más 1 es igual a k. 11 es igual a k. ¿Sí? Entonces el 61, ¿sí?, se encuentra en el lugar 11. Si yo hago 11, que es el primer término, le sumo 5 hasta llegar al lugar 11, nos encontramos que está el 61. ¿Sí? Ahí está la idea. ¿Sí? Y vamos con el F. ¿Qué tenemos? En una sucesión aritmética cuyo primer término es 15, el término noveno vale 55. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primer término 15, entonces a sub 1 es igual a 15. El término noveno vale 55, entonces a sub 9 es igual a 55. ¿Sí? Fíjense, el término noveno, o sea, el que está en el noveno lugar, vale 55. ¿Cuál es la diferencia? Nos pide encontrar la diferencia. Perdón, chicos, esa era la idea. Ahí sigo. Bueno, entonces teníamos a sub 1 es igual a 15, a sub 9 vale 55 y nos pide calcular la diferencia. De nuevo, voy a plantear la fórmula. A sub k es igual a sub 1 más k menos 1 por la diferencia. A sub k, fíjense que tenemos la sub 9, ¿sí? Entonces 55, acordémonos que es la sub 9, es igual a 15, que es la sub 1, más el k, que lo tenemos justamente porque k vale 55, está en el noveno lugar, entonces nos queda 9 menos 1. Todo esto por la diferencia, que es justamente lo que tenemos que calcular. Fíjense, cada vez que reemplazamos una sub k y sabemos cuánto vale k, bueno, el k también lo reemplazamos, ¿sí? K, que es el lugar que ocupa determinado término, ¿sí? El lugar que ocupa determinado número, perdón. Es el término que ocupa determinado número. Entonces, seguimos. Acá nos queda despejarnos. 55 menos 15 es igual a 8 veces la diferencia. ¿Sí? 55 menos 15 es 40. Es igual a 8 veces la diferencia. El 8 está multiplicando. Lo voy a seguir acá. Pasa dividiendo. 40 dividido 8 es igual a la diferencia. 5 es igual a la diferencia. Y ahí tenemos la respuesta. Pero fíjense, chicos, esto es reemplazar y terminar de entender el ejercicio, ¿sí? A sub k, acá teníamos a sub 9. O sea, yo acá reemplacé por a sub 9. A sub 9. Entonces, ¿cuánto vale k? 9. ¿Sí? Esa es la idea, hacer ese juego, ¿sí? Si hacemos ese juego y lo pensamos, creo que el ejercicio va a salir. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora es corto acá este video y sigo con lo siguiente, ¿sí? La idea es que esta es una breve introducción, que pregunten si no se entiende, pero que vayamos entendiéndolo, ¿sí? El primero, que es el primer término, la diferencia, cómo reemplazo el k, qué es k, ¿sí? ¿Qué es a sub k? Bueno, esas cosas que hay que tratar de introducirlas, ¿sí? Que a veces hablándolas no sirve. Entonces, tómense su tiempo para hacerlos. Y ahora sigo con lo siguiente, ¿sí? Voy a arrancar por el número g. Nos vemos en el próximo video.